¿Qué se considera recesión? El mainstream considera que el impacto en el desempleo real, sea como esto es recesión y lo otro lo metemos en el cajón. Sí que está habiendo una moderación del gasto privado. El sector público también puede estar manteniendo a flote estructuras empresariales de muy largo plazo que sin el apoyo público caerían. Y a mí me cuesta ver que no haya generado ese impacto negativo porque es muy complicado hacer una reestructuración tan profunda, pero a lo mejor lo han conseguido y no vamos a una recesión, ¿no? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Dos cuestiones interesantes con respecto a esto que dices. Una es que hay elecciones el año que viene en Estados Unidos y que con ese proceso electoral ya estamos viendo como la administración Biden, y lo has dicho perfectamente, ¿no? Está endeudándose cada vez más, aumentando su déficit público, y esto a lo mejor puede sostener la economía de una manera un poco más artificial de cara hasta noviembre del próximo año. Y luego otra cuestión que es en relación con este proceso que estamos hablando de que se dilata el ciclo tanto, ¿no? Y que se está alargando más de la cuenta, y es la posibilidad de que en realidad lo que tengamos en escena es una recesión o un aterrizaje más suave, pero que la recesión tan esperada venga a posteriori en 2025, ¿no? Y ya no tanto en 2024, y que una cuestión importante que has dicho es ¿qué se considera recesión? Es que parece que el mainstream considera que el impacto en el desempleo real, una subida en Estados Unidos, pongamos, por encima del 7% o del 6%, sea como esto es recesión y lo otro lo metemos en el cajón, cosa que no es así, porque ya se está viendo la actividad económica, que tampoco es mercado laboral exclusivamente, ¿no? Sí, a ver, si hay una recesión es porque hay desequilibrios en la economía que se tienen que corregir, ¿vale? Esto es importante tenerlo presente. Es decir, que por el mero hecho de que suban los tipos de interés, si no quedan desequilibrios en la economía, o sea, la subida de tipos de interés, por ir un paso atrás, ¿no? Tiene dos efectos sobre la economía a la hora de reequilibrar los desequilibrios que hubiera, que eran los desequilibrios que estaban generando inflación. ¿Por qué había inflación? O al menos por qué había inflación desde el lado de la demanda. Porque gastábamos mucho más de lo que éramos capaces de producir a corto plazo, ¿no? Es decir, que la estructura de inversión era a un plazo demasiado largo. Necesitábamos producir mucho más a corto plazo o gastar menos a corto plazo para que dejáramos de tensionar la economía y subir los precios. Entonces, la subida de tipos, este desequilibrio entre el gasto presente y la producción presente, entre demanda presente y oferta presente, lo arregla de dos formas. Una es contrayendo el gasto presente, subes tipos, reduces la capacidad de gastar a crédito y por tanto gastas menos hoy. Y otra es forzando a que la economía real se reestructure como abandonando los sectores de inversión a más largo plazo e invirtiendo más o incrementando la inversión y la oferta en sectores a corto plazo, porque bueno, esto un inversor en bonos lo entenderá perfectamente. Cuando suben los tipos de interés, pues el valor presente de los bonos a más largo plazo se deprecia de manera mucho más agresiva por bonos de mayor duración que los bonos de menor duración, ¿no? Entonces, en la estructura productiva también hay un salto desde estructuras de capital que producen en el largo plazo a estructuras de capital que producen en el más corto plazo. Puedes producir más hoy, gastas un poquito menos hoy, pues equilibras oferta presente con demanda presente, ¿no? Entonces, si estos reequilibrios se completan sin recesión, no es necesario que en 2025, por el hecho de haber subido tipos de interés, vayamos a una recesión. Es decir, que no es como, no, si subes tipos, en algún momento tiene que venir una recesión. No, suele venir una recesión después de una fuerte subida de tipos. ¿Por qué? Pues porque es muy complicado que la estructura productiva se readapte sin quiebras empresariales, sin despidos, sin impagos y por tanto traslación al sistema financiero. Es muy difícil que todo ese engranaje se reestructure tanto en el tan corto plazo sin que haya sangre, digámoslo así. Pero si, por lo que fuera, la flexibilidad del sistema productivo estadounidense se completara ese reajuste con esta subida de tipos, pues ya estarían corregidos los desequilibrios. No es que se esté postergando por eso la crisis, ¿no? Otra cosa es que no se estén desarrollando o no se estén ejecutando estos reequilibrios, que simplemente los estemos manteniendo a flote
con el déficit público y que una vez quites el déficit público, esos desequilibrios vuelvan a aparecer con ya estos sectores muy debilitados por el hecho de la subida de tipos y toda la caída del gasto privado, la dificultad de seguir refinanciándose a altos tipos de interés, etc. Entonces, yo no sé si se están corrigiendo los desequilibrios. Sí que tengo la sensación de que está habiendo una, como he dicho antes, en el PIB, ¿no? Si lo miramos, un cambio de los componentes del PIB más a largo plazo en producción más a corto plazo, y eso es positivo. Y sí que está habiendo una moderación del gasto privado. Pero, claro, el sector público también puede estar manteniendo a flote estructuras empresariales de muy largo plazo que sin el apoyo público con estos tipos de interés caerían. Y eso es lo que no sé analizar si en el año 2025 pues, se va a venir abajo si retiras el gasto público o no. Simplemente eso, que la subida de tipos si genera una recesión es por este impacto negativo y a mí me cuesta ver que no haya generado ese impacto negativo porque es muy complicado hacer una reestructuración tan profunda, pero bueno, a lo mejor lo han conseguido y no vamos a una recesión, ¿no? Fíjate, es interesante esto que comentas, porque el otro día justo veía una estadística, no sé si era de Bank of America o de Goldman Sachs o algún banco de inversión de los más top, ¿no?, de Estados Unidos, y hablaban del componente del gasto público que era lo que estaba sosteniendo al final el mercado laboral, que si quitabas ese componente gasto público y empleo público, habría destrucción neta de empleo en Estados Unidos. Al final es como artificial, no es el Estado Claro, el que está soportando esta situación. si no recuerdo mal, el 100%, luego claro, esto es saldos brutos que, bueno, habría que mirar distintos sectores, ¿no? Pero digamos que era equivalente la creación de empleo público y de empleo en el sector sanitario al 100% de todo el empleo que se había creado en el último mes en Estados Unidos. No es que solo se creara empleo en esos sectores, se pudo crear en otros, pero también destruir en otros. Y bueno, si neteas, digamos, puedes volver equivalente todo el empleo creado al empleo que en términos brutos se crea en el sector público y en el sector sanitario. Claro, ¿hasta qué punto eso es un reajuste equilibrador de la economía y no una especie de absorción de la destrucción de empleo en, pues eso, por ejemplo, servicios del sector público que no contribuyen a generar sostenidamente valor y que por tanto son puestos de trabajo que no has recolocado sostenidamente en la economía, porque cuando retires ese gasto público se te van a caer esos puestos de trabajo? Pues bueno, eso es lo que es más complicado de analizar, pero desde luego es una posibilidad, sí. Mira, nos pregunta por aquí por el chat, que luego voy a ir a más preguntas que nos dejan por el chat que son interesantes, así que comentad por ahí por el chat. Por cierto, quiero agradecer a los nuevos que estáis siguiendo el canal de Twitch, que no os digo nada, pero muchísimas gracias. También si veis este contenido desde YouTube, agradezco si dejáis vuestro like, dejáis vuestro comentario, que os está pareciendo la charla. Yo encantado de recibir comentarios positivos y negativos, siempre desde la educación y el respeto. Y si os gusta el contenido, que os suscribáis al canal. Yo os lanzo el guante ahí. También, por supuesto, al canal de Juan Ramón Rayo, que merece siempre la pena todo lo que comparte. Y nos preguntaba por aquí, que dice 2024, elecciones en Estados Unidos, en Rusia, en el Parlamento Europeo, en Reino Unido, demasiadas elecciones en 2024, y añado yo que pueden alterar el escenario político-económico. Bueno, si nos vamos a la teoría de los ciclos económico-políticos, lo que nos dicen es que los ciclos económicos están muy influidos por el ciclo político, ¿no? Y que antes de un periodo electoral lo que cabe esperar es un ciclo económico expansivo, justamente porque los políticos utilizarán la política fiscal discrecionalmente para estimular la economía y llegar a las elecciones con, digamos, la gente satisfecha, los votantes satisfechos, y si además controlan el Banco Central, que eso no es así en todas las economías, pero sí en muchas, pues también para bajar tipos de interés, tratando de relanzar la economía. Bueno, sí, sobre todo en Estados Unidos yo diría que es una posibilidad. Quizá en la eurozona menos, porque van a restablecerse las reglas fiscales a partir del 1 de enero. Es verdad que no son reglas fiscales a las que se les haya hecho demasiado caso, eso es cierto, pero el déficit público en la eurozona ya está más bajo que en Estados Unidos y lo que no creo que veamos restableciéndose las reglas fiscales es que se dispara el déficit público. Una cosa es que se reduzca más lentamente, que no lleguemos al 3% del PIB de déficit público y estas cosas, pero lo que me resultaría muy difícil de ver
es que, no sé, pasamos de un déficit público del 4 o del 3,5 al 7, ¿no? En el conjunto de la eurozona, ¿no? Ese no es un escenario realista, creo yo. Entonces, bueno, en Estados Unidos sí, se puede dar perfectamente. En la eurozona soy más escéptico. En Reino Unido, pues depende, porque también las perspectivas políticas de los Tories creo que son tan sumamente negativas que probablemente ni con mucha chequera lo arreglen y sean conscientes de ello. Con lo cual, eh, no lo sé. También está pendiente, por cierto que no lo hemos mencionado, más allá eh, del ciclo electoral, que ahí no lo hay, la posibilidad de que China apruebe un plan de estímulo muy potente, justamente porque la economía ahí sí parece que se está, no digamos entrando en recesión, porque no, al menos con las cifras oficiales eso no es así ni va a ser así, pero desde luego sí creciendo menos intensamente de lo que les gustaría, además en un entorno deflacionista. Entonces, bueno, sí que cabe la posibilidad de que haya ahí, no por las elecciones, pero sí por la coyuntura, un paquete de estímulo importante y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta porque los estímulos públicos en economías abiertas no se quedan solo en las economías. De la misma manera que antes decía que importábamos inflación de Estados Unidos, también podemos importar estímulos, gasto, en definitiva, de Estados Unidos o de China. Y si China mete la chequera, pues algo nos llegará también reanimando, pues no sé, la demanda de manufacturas, por ejemplo, que es la parte de Europa que ahora mismo está más lastimada. Te voy a hacer una última cuestión que me parecía interesante de Juegcama 44, es en relación con la inteligencia artificial, que muchos han hablado de la posibilidad de que mejore la productividad de la economía en general. ¿A ti qué te parece? Y además que ahora justo la Unión Europea ha sacado la nueva regulación de la inteligencia artificial. ¿Tú eres más pro de ponerle coto, de no ponerle ningún tipo de coto? ¿Cuál es tu visión aquí? A ver, creo que aún siendo liberal libertario como Milei, creo que podría llegar a tener sentido tratar de establecer ciertas reglas comunes al desarrollo o al grado de desarrollo de la inteligencia artificial, porque puede llegar a suponer, aunque sea con una probabilidad baja, me da igual, pero un riesgo existencial para la humanidad, ¿no? Es decir, si la inteligencia artificial se nos va de las manos y es capaz de mejorarse a sí misma a ritmos que nosotros no seamos capaces de controlar e incluso a mejorarse más de lo que somos capaces de mejorarla, de entrenarla nosotros, pues no somos capaces de prever cuáles son las consecuencias o lo que resulta previsible no son consecuencias muy positivas para el futuro de la humanidad. Entonces, bueno, desde un punto de vista filosófico, como prevención de daños potenciales enormes, podría tener sentido esa regulación de la inteligencia artificial, pero que tiene que ser una regulación compartida por, esto es un poco como lo del cambio climático, ¿no? Dejando de lado el debate de fondo de si lo hay o no, pero si lo hay, tiene que ser una acción concertada común, porque si unos países siguen contaminando y los otros dejan de contaminar, o de emitir CO2, mejor dicho, pues no sirve de nada. Pues aquí lo mismo. Bueno, la Unión Europea regula ya, pero si se sigue desarrollando de manera irrestricta en otras partes del mundo, pues da igual que haya regulado la Unión Europea. Aparte, la regulación de la Unión Europea tampoco es que pretenda controlar ese riesgo existencial, con lo cual es una regulación absurda, y en cierto modo profundiza en ese vicio tan europeo de regular las tecnológicas sin ser capaz de crear internamente tecnológicas, ¿no? Es decir, el fracaso de Europa, eh, algunos tweets lo han resumido muy bien, de Estados Unidos y China producen nuevas tecnologías, Europa produce regulaciones de nuevas tecnologías. Pues claro, es que ese es el fracaso, que regulamos mucho pero no creamos nada, y no creamos nada en parte por toda la losa regulatoria que tenemos encima. Entonces, bueno, eh, dejando de lado que la inteligencia artificial, creo que ciertas normas prudenciales podrían llegar a tener sentido para evitar males muy mayores. La regulación europea no se orienta a eso y además, aunque se orientara, siendo única, pues no va a servir de nada para evitar ese riesgo existencial, salvo para frenar el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa. Y un comentario final sobre esto. El potencial de aumento de la productividad de la inteligencia artificial es tan grande, si dejamos de lado el riesgo existencial que mencionaba, que aquellos países que se queden atrás en el desarrollo de la inteligencia artificial van a experimentar unos desniveles en el ritmo de crecimiento económico y en la productividad
muy importantes. Por tanto, hasta cierto punto estas regulaciones no solo lastran nuestra capacidad de desarrollar hoy pues estas nuevas tecnológicas enfocadas a la inteligencia artificial, sino también nuestra prosperidad futura, ya digo, dejando de lado ese riesgo existencial que creo que está presente con la inteligencia artificial. Entonces, son regulaciones que en gran medida tienen un consumo más interno y propagandístico para justificar la existencia de la eurocracia europea que un propósito bien pensado y a largo plazo y coordinado con otros actores económicos globales, que es la única forma en la que este tipo de regulaciones, no estas en concreto, sino orientadas a, por ejemplo, frenar el desarrollo coordinadamente de la inteligencia artificial si en algún momento vemos que se nos puede empezar a descontrolar, es la única forma en la que este tipo de regulaciones podría tener sentido.